Yo les quería, yo les quería dar primero unas informaciones generales acerca del trabajo final. Yo espero que me entreguen el trabajo final hacia el 7 de enero, porque tengo que entregar notas después del 20. Entonces necesito un par de semanas para corregir los trabajos. Entonces creo que 7 de enero es una buena fecha. Por, por otra parte, a mí me gustaría que me entregaran un texto de entre 5 y 10 cuartillas, preferiblemente tipo ensayo. Es decir, no espero un artículo académico, sino más bien una reflexión libre sobre el tema que elijan a partir de las lecturas y de las cosas que hemos discutido en el curso, ¿no? Pero, por supuesto, en función de sus propios intereses y de cómo esas cosas que hemos debatido operan una reflexión sobre una zona de interés que les preocupe particularmente, ¿no? Entonces espero eso, entre 5 y 10 cuartillas para el 7 de enero. Perfecto. Sí. Hoy vamos a tener nuestra última clase y nos vamos a reunir la semana que viene a discutir sobre Merleau-Ponty, que es una asignatura, uno de los temas previstos en la asignatura de Sandra Pinardi. Entonces, el libro que seleccioné para discutir Merleau-Ponty se llama Lo visible y lo invisible, y hoy precisamente lo subí al Padel en el módulo de Sandra. O sea, la lectura no está colgada en mi módulo, sino en el módulo de Sandra Pinardi. Lo visible y lo invisible de Merleau-Ponty. No les voy a dar una clase extremadamente especializada sobre Merleau-Ponty porque no es un autor que yo trabaje a profundidad. Pero voy a leer el libro Lo visible y lo visible con ustedes, tratando de destacar mi lectura de ese libro y cómo la lectura de Merleau-Ponty puede tener espacios y zonas de desarrollo que complementan las investigaciones sobre estética e imagen, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, paso a esta última clase de este recorrido sobre la imagen crítica que empezó con Walter Benjamin y termina con un texto de Didi Huberman que se llama Venus Rajada, y que es un texto que forma parte de un trabajo arduo que ha hecho Didi Huberman de recuperación y de lectura de los textos de Avi Barbour. Lo escribo en el chat. De Avi Barbour. Didi Huberman estudia la figura y el pensamiento de Avi Barbour a través de un libro muy importante que se llama La imagen superviviente, y que es un texto donde recorre las dos nociones fundamentales de Avi Barbour, que son la noción de pathos formel o fórmula del pathos y de Nashleben o supervivencia, ¿no? Son como que las dos grandes nociones de Avi Barbour que Didi Huberman recupera. Y este texto, La Venus Rajada, es como un apéndice de la imagen superviviente, donde Didi Huberman hace un análisis de la Venus de Botticelli y del problema de la desnudez y del desnudo femenino a la manera de Avi Barbour, como que utilizando las nociones de Avi Barbour, ¿no? O por lo menos el método de eso que Avi Barbour llamó una ciencia sin nombre, que era, por una parte, una recuperación iconográfica de la historia de la cultura occidental y, por otra parte, una lectura de la historia que recuperaba
eso que en la imagen traduce un cierto patos o un tipo de afecto que toca la imagen y la inquieta. Eso que hace que la imagen viva, ¿no? Que la imagen esté viva. Y que para Avi Barbour es precisamente la idea de fórmula del patos o patosformen. Esté viva en la historia, esté viva en lo que recoge de una determinada, de un amasijo de serpientes en movimiento. Para usar una frase de Didi Uberman, que Didi Uberman rescata de uno de los textos más importantes de Avi Barbour, que es El ritual de la serpiente, que Avi Barbour escribe para demostrar su recuperación psíquica después de la crisis psicótica que hace que tenga que internarse en un sanatorio en Suiza. ¿Ok? Entonces, ¿de qué trata la Venus rajada? La Venus rajada empieza oponiendo una lectura de la tradición de la historia del arte a la lectura que Didi Uberman va a proponer de la Venus de Botticelli, ¿no? Y esa lectura tiene que ver con la noción del desnudo femenino como una categoría idealizada por la historia del arte. A Didi Uberman no le interesa esa noción del desnudo femenino como construcción ideal de la historia de la cultura, sino que le va a interesar qué pasa con la desnudez de la Venus en Botticelli y cómo esa desnudez de la Venus no solo dialoga con la tradición de la pintura renacentista europea, sino que dialoga también con algo que va más allá de la imagen y que tiene que ver con la pulsión, con eso que pulsa en la imagen y que es del orden de los afectos. Entonces, dice Didi Uberman, si la Venus, la Venus de Botticelli es una imagen ideal del desnudo femenino, hay algo en el movimiento de sus cabellos y en el movimiento de las aguas de las que emerge, que señala que ese desnudo no está del todo quieto, sino que está inquietado por algo más, por algo que tiene que ver con el contenido erótico de la imagen que no se expresa en ese cuerpo desnudo, sino que se expresa en el movimiento de los cabellos y en el movimiento de las aguas. Y Didi Uberman habla entonces de que esta imagen contiene lo que sería la duplicidad del tacto, un tacto de Eros y un tacto de Tánatos. Es decir, el impulso hacia tocar la imagen, que por una parte quiere acariciarla, quiere tocarla amorosamente, y por otra parte quiere destruirla, quiere perforarla, quiere atravesarla. Entonces, Didi Uberman plantea que en el mismo momento en que Botticelli pinta la Venus o el nacimiento de Venus, está pintando también estos otros tablones, estos otros grandes cuadros anecdóticos donde la ninfa aparece desgarrada por los perros. Y las dos imágenes, ¿no? La imagen idealizada por el tacto de Eros y la imagen cruda, donde se expresa el tacto de Tánatos,
construyen esta complejidad de la imagen, donde la imagen no solo dice lo que vemos a simple vista, sino que también sobredetermina o está sobredeterminada por pulsiones, impulsos, contradicciones y una especie de pasión que apenas podemos intuir sintomáticamente a partir de algunos rasgos, ¿no? Entonces la imagen está sobredeterminada por el inconsciente de la cultura. Y allí Didi Uberman recupera esta noción de inconsciente cultural que, aunque Avi Barbour no formula en esos términos, parece recuperar de esa manera o parece referirse a eso, a que existe una especie de inconsciente cultural que sobrevive en las imágenes. Y en el caso de la Venus de Botticelli, en el movimiento desordenado de los cabellos. Un movimiento desordenado de los cabellos, que si uno hace una progresión de esa imagen, uno ve reaparecer en la cabeza de la Gorgona, ¿no? Esos cabellos como serpientes en movimiento, ¿no? Y dice Didi Uberman que precisamente ese movimiento en los cabellos de la Venus indica la violencia que subyace al propio motivo del cuadro, donde la Venus emerge de las aguas, precisamente que han sido fertilizadas por la esperma de los genitales de Cronos que caen al agua cuando es castrado violentamente, violentamente, ¿no? Entonces, esa imagen le permite a Didi Uberman hacer un recorrido por distintas imágenes de la Venus que parte de esa imagen idealizada y que llega a la Venus de los Medici, que es este motivo anatómico que se desarma, una figura de cera que se puede desarmar y que se pueden ver las vísceras de ese cuerpo femenino representado en su desnudez. Entonces podemos leer una imagen en su progresión histórica y en contraste entre varias imágenes disímiles podemos ver que la cultura no es solo un constructo ideal, estético, que reproduce ciertos parámetros de representación histórica, sino que en las imágenes se haya contenido también esa, pozo de cultivo de pulsiones y de tensiones contradictorias que sobredeterminan la confección de la imagen. Entonces, eso más o menos es lo que plantea el libro, pero a mí me gustaría que ustedes me dijeran qué leyeron, cómo se enfrentaron a la lectura de este texto y qué cosas les suscitó. Es un libro bellísimo, por cierto. Teresa. Bien, profe. Teresa María, no sé. No, María Jesús, María. Ok, bueno, primero, yo Jesús. realmente no pude tener chance de leer porque estuve muy malita. Sospecho fuertemente que me dio COVID y ahora es que estoy más o menos agarrando ritmo. Ayer estuve muy bien y el domingo ya estuve limpiando bastante en casa. Pero, como les digo, yo no tuve chance de leer porque no soportaba ni siquiera mucho abrir los ojos.
Bueno, con respecto a lo que usted está comentando ahorita, por supuesto el cuadro de la Venus de Botticelli es como un hito. Eh, quien, quien ame un poquito el arte y no ha visto ese cuadro o no se ha sentido impactado por ese cuadro, definitivamente está muerto. Pero no sé, la verdad es que nunca había relacionado los cabellos de ella con lo de las serpientes de la Gorgona, y tiene todo el sentido del mundo. Y para mi propia sorpresa, nunca me había puesto a pensar, no sé si quizás es por lo impactante del cuadro o la fama del cuadro, no sé, pero nunca me había puesto a pensar en Botticelli como haciendo varios cuadros que de alguna manera contaran, no sé cómo hasta cómo describirlo, como la evolución de las mujeres, porque comienzan siendo muy bellas, muy tiernas, muy lindas, y después nos podemos convertir en la Gorgona, dependiendo de las circunstancias. Pero sí, me llama también mucho la atención lo del episodio psicótico del autor, porque no he leído la biografía de él, pero me da la sensación que pudo haber tenido sus temas amorosos. Bueno, aló, te perdí, María Jesús. ¿Estoy congelada yo? No. No, 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 tú estás perfecto. Profe, Ok. A ver, Teresa, sigue tú, que creo que a María Jesús la perdimos. bueno, nada que María Jesús está especulando un poco, me parece. Pero bueno, Sí, esa es su apreciación de lo que está escuchando, ¿no? Y que el sí, que entró en psicosis fue Barbour, no fue, bueno, No fue Didi. no fue Didi Uberman, ¿no? Que además resulta que él decidió, él le tocaba la herencia y él se la dio a su hermano que le seguía para que le pasara dinero y él seguir investigando. O sea que no, no le interesaba para nada. O sea, ya me encaja mucho ese tema de psicosis con su manera de ver el mundo, ¿no? A mí lo que me parece interesante, o sea, me encanta que este autor, que bueno, estoy viendo la edad que tiene, 68 años, eso no, o sea, es contemporáneo, pues una persona, si se quiere, joven, retoma a Barbour porque para él justamente Barbour tiene como una de esta pintura clásica o neoclásica del Renacimiento, ¿no? Que interviene acá el tema de los sueños, de otra cosa, que no es nada más la parte iconográfica o los análisis que uno puede hacer a través de la literatura, como él lo dice, o sea, la literatura y todas esas cosas idealizantes, ¿no? Para poder tapar el desnudo o transformarlo en otra cosa, ¿no? Él lo explica muy bien allí. Todo el aparato que se estructura alrededor del desnudo para justificarlo como categoría artística, ¿no? Y desarmarlo, ¿no? De alguna manera. A mí me llama mucho la atención, estaba buscándolo acá, donde la imagen de esta, la columna de Apeles, donde está esta imagen que parece la de Venus, pero es como un andrógino. Sí. Es un personaje muy andrógino, ¿no? Porque como expresa aquí, o sea, las características sexuales secundarias que él llama, que me imagino son los senos o una cantidad de cosas, están como muy disminuidos, ¿no? Pero la figura, pues el contraposto, el personaje muy parecido a la Venus, pero más contenido. ¿Perdón? La gestualidad de la imagen. Exacto, ¿no? Que se llama ese personaje es la verdad en el cuadro La calumnia, ¿no? Y bueno, toda la influencia de Savonarola en el pensamiento de ese momento, en las representaciones, me parece
que está súper interesante todo lo que este autor está planteando. No conocía el texto de Kenneth Clark, que bueno, pareciera que es que se convirtió en algo como clave, ¿no? Sí, un texto canónico. Exacto, academizó el tema del desnudo, ¿no? Bueno, claro, uno viene formado con todas estas cosas como asentadas. Entonces, yo parto de que yo no desecho completamente las cosas que se han dicho, sin todavía las conservo, y me parece que está bien que hayan nuevas capas de información que se están sumando y de conocimiento, ¿no? Y bueno, así como dentro de 20 años más habrá otras lecturas de esto, que es lo interesante, ¿no? Sí, pero Pero sí me parece que que el libro en general está muy bueno, y gracias. Disculpe. En el libro de Didi Uberman, digamos que en lugar de seguir la tradición de Kenneth Clark sobre el desnudo femenino, Didi Uberman retoma la lectura de Avi Barbour para leer la cultura y el lugar de la imagen en la cultura. Es decir, está haciendo una lectura de la imagen que le permite también leer, historiar ese lugar de esa imagen en la historia de la cultura. No, porque además es El gran proyecto de algo muy particular. Él habla de que Sí, te oigo. esta representación además es parte de una representación que se perdió. O sea, Clark o sea, también está generando una lectura sobre, o sea, que no existe, de algo que no existía. Entonces, toda esa especuladera, que entonces empezamos a ver cosas que no existen. Claro, pero digamos que a mí que me interesa de este libro, me interesa de este libro ver cómo la lectura de la imagen permite hacer una lectura de la cultura. Es decir, la imagen se lee, pero no solo se lee la imagen, sino que la imagen sirve como dispositivo para leer la historia de la cultura. Y para leer eso que de la cultura otras representaciones no nos permiten ver con tanta claridad. Por ejemplo, que en la cultura se tensionan ese tacto de Eros y ese tacto de Tánatos que están en constante confrontación en el corazón mismo de la cultura. Y que en este caso se manifiesta en la representación del cuerpo femenino. Claro, pero Poco para una cosa. Un poco, déjame terminar la idea, Teresa, ya te paso la palabra. Y un poco para responder lo que decía María, no es que las mujeres a veces somos perfectas y otras veces somos monstruosas, es que la mujer es representada como objeto de amor ideal y como objeto de pánico y de fobia por una cultura fundamentalmente misógina, ¿no? Es decir, como una cultura fundamentalmente misógina y patriarcal construye esa doble imagen de lo femenino que por una parte es una feminidad idealizada y sublimada, y por otra parte una feminidad demonizada y monstrificada. No, en la Gorgona lo que hay es el propio miedo masculino a la castración.
que es el mismo miedo que hay frente a todas las representaciones de Salomé, la que le cortó la cabeza al Bautista. No, y hay una larga tradición de textos que estudian ese problema, entre otras cosas, un texto muy clarificador que se llama, bueno, no voy a recordar ahorita toda la bibliografía sobre representaciones de lo femenino, pero digamos que es un problema histórico, ¿no? Entonces, ¿qué me gusta de este texto de Didi Huberman? Que en la medida en que Didi Huberman lee la imagen, también lee la cultura que sobredetermina a la imagen o que está sobredeterminada en la imagen, ¿no? Y la noción de sobredeterminación es una noción de Avi Barbour, cuyo gran proyecto de vida fue lo que se llamó el Atlas Mnemosyne, que es un proyecto que Barbour construye precisamente después de abandonar el sanatorio de Bellevue y que contiene una cantidad de representaciones visuales, de imágenes de la cultura que Barbour organizaba tipológicamente. Y uno de esos tipos era precisamente la ninfa. La Venus de Botticelli es una ninfa. Por eso emerge del agua. Teresa, perdón, que te interrumpí y te quité la palabra. No, lo que justamente esta mañana estaba pensando con el título de La Venus rajada, es la pasividad de la mujer en ese título justamente, ¿no? O sea, ella está siendo objeto de la acción. Claro. No, o sea, es tal cual un tema masculino, ¿no? Es una visión masculina de todo este asunto. Y justamente estaba pensando en lo pasivo en lo pasivo que se convierte la mujer cuando le dices la mujer rajada. O sea, uno no tiene, o sea, la mujer no uno, sino la mujer en general no toma acción ni decide ni nada, sino son representaciones que se hacen bajo la fantasía del que la hace, pues. Claro. No tiene nada que ver con la realidad. Son representaciones de lo femenino desde una fantasía masculina. Pero que también no solo idealiza, determina, sino que también demoniza. sí, pero que también determina el pensamiento de las épocas, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Y que va a ser respondido en el siglo XX por muchas artistas mujeres que van a construir precisamente imágenes en respuesta a esa violencia que ya está presente en las primeras imágenes de la modernidad. Perfecto. No, se aclaran más cosas, ¿no? Está bien. Claro, que es lo que a uno le parece raro. Uno no pensaría que detrás de la Venus de Botticelli hay también una energía de violencia. Uno pensaría que la Venus rajada está contenida en el desnudo ideal de la Venus de Botticelli. Porque es un poco esa la tesis de Didi Huberman, ¿no? Que esa Venus rajada está ya contenida en el desnudo de Botticelli. Y que en la imagen se pueden identificar esas tensiones contradictorias que pulsan por hacerse visibles en la cultura.
Estaba pensando justamente en la obra de Duchamp, Etant-Donné, donde está un cuerpo desnudo que está como desmembrado y se ve a través de un agujero. Y es la recurrencia del tema, pues. Claro, claro, Etant-Donné podría ser la culminación de la Venus rajada. No solo Etant-Donné, sino El origen del mundo, que es otro escorzo sobre la vulva femenina, ¿no? La rajadura del cuerpo femenino. Sí, todo se mantiene porque, bueno, además son los hombres que entran en los museos y en las galerías con las obras. No, y Pero está realmente bien, está esa bien. rajadura del cuerpo femenino también produce angustia en el sujeto masculino, misógino y patriarcal que asume la representación, ¿no? Es decir, habría que estudiar a Freud y todo el texto sobre el fetichismo, ¿no? Y cómo el fetichismo es una respuesta a la angustia de castración que sobreviene cuando el niño se enfrenta por primera vez al cuerpo en falta de la madre, al cuerpo rajado de la madre. Sí. Está interesante. Más cositas. Más comentarios. Bueno, yo creo que particularmente, o sea, el texto obviamente se centra en Venus, pero yo creo que es una lectura que puede hacerse también vinculada a cosas más modernas, entre comillas, por decirlo así, e incluso a literatura, ¿no? O sea, ese tema como de ver más allá, pienso obviamente en los retratos costumbristas que se hacían aquí en Venezuela, ¿no? O sea, uno lee esas cosas y en el colegio te dicen, no, bueno, eso es porque representa cómo era la sociedad en ese entonces, tal cual como era. Pero cuando lo estás leyendo, uno puede decir como que, oye, esto no es tal cual como era, esto es la visión de alguien y hay una pulsión allí que está hablándote de otras cosas, pues. Exacto, exacto. ¿No? ¿Quién asume la representación? ¿Desde dónde está representando? ¿Por qué representa de esa manera? Y cómo esa representación dialoga con otras representaciones equivalentes de su propio momento histórico, del pasado que se recoge en ese momento, en ese presente histórico, y del futuro que la propia imagen anticipa. Que lo hablábamos un poco también con todo el tema de las películas de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, ¿no? Que hay como mucha perspectiva, pero no solo a nivel de acontecimientos históricos y lugar geográfico y eso, sino como de lenguaje y como se dice, de discurso, pues. Eh, que lo decíamos con La vida es bella, ¿no? Que tú puedes hacer eso, o el niño con el pijama de rayas, o qué sé yo, el pianista y todas esas cosas son un diálogo que se plantea, entre comillas, realista, y que cuando uno lo ve, uno puede decir, mira, esto no es una cosa de realismo, esto es una cosa de perspectiva. Claro, claro. Y de tensiones y de afectos y de impulsos que están presentes en la imagen. Es decir, la imagen no es solo un problema estético. La imagen supone un problema político y supone un problema ético, subjetivo, ¿no? Y creo que eso es lo que la perspectiva de Avi Barbour le añade a la perspectiva de Kenneth Clark. ¿No? Que es esa construcción idealizada del arte donde pareciera que la imagen es solo un problema estético y la imagen no es solo un problema estético o un problema de la estética, sino que se juegan otras cosas allí. En el caso de Avi Barbour, la lectura de un inconsciente cultural,
en el sentido freudiano del término inconsciente, ¿no? Es decir, un pozo de instintos, de pulsiones, de recuerdos, de fantasías, de fantasmas que tensionan la representación. Lo que pasa, profe, creo yo, bueno, que lo veo, que uno observa la imagen como algo y no busca o no Didi Uberman acerca de que había otras imágenes de Venus, como dice María Jesús, que se estaban haciendo en simultáneo. O sea, él probablemente no hacía una obra, sino tenía 30 cosas expuestas, porque bueno, el tema era producir también para los... Para la realeza, para la monarquía. Exacto, eran mecenas que los patrocinaban y los mantenían. Entonces, esa visión global no la tiene uno, por ejemplo, muchas veces cuando entra a un museo o a una galería, por supuesto. Están las curadurías que ahora son mucho más interesantes y muestran, confrontan las obras con otras obras contemporáneas antiguas, entonces uno está viendo otras lecturas, pero cuando uno, por ejemplo, va a ver justamente el nacimiento de Venus, ve esa obra y punto, porque es así el highlight del asunto, no hay una lectura completa de lo que es esa obra. Bueno, Que no es esa obra solamente. ustedes se acuerdan de por dónde empezamos. Empezamos con la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, ¿no? Y empezamos por la lectura del valor cultural de la imagen que se impone cuando observamos la imagen en el contexto museístico. Pero si sacamos la imagen de ahí y la integramos en una lectura crítica, esa imagen va a significar otras cosas. Y precisamente esa es la tarea del curador o del crítico, ¿no? Es decir, poner a dialogar esa imagen con otros contextos de significación. En el caso de Didi Uberman, con toda la significación histórica que rodea al cuadro. Sí. A mí me gusta mucho en ese sentido algunas lecturas del cuadro de Manet de Desayuno en el Parque, es que se llama, el desayuno, sí, exacto, ya se los voy a poner aquí eh, que tiene como esta figura femenina también desnuda, pero todos los demás en el cuadro están vestidos, ¿no? Y ella está la única persona que está viendo como rompiendo la cuarta pared, digamos, viendo la cámara antes de que existiera la cámara, es justamente la figura desnuda que está interpelando a quien ve el cuadro, ¿no? Es un cuadro súper interesante bajo esta perspectiva, me parece a mí. Claro, claro. Y ahí está el cuadro que yo le pondría al lado, que es el de la maja desnuda. Exactamente. Ahora, también con lo que dicen, cuando yo hice un poco la lectura, me pareció muy... No solo hice la lectura dentro del, digamos, dentro del campo del arte. O sea, también esta lectura me pareció muy pertinente para hacer la lectura de las imágenes fuera del arte. O sea, me vino siempre a la mente como hablando de la mujer y después me fui también quizás como que esta misma, la reflexión podría aplicarse también a otros temas, pero en especial el de la mujer me pareció muy contemporáneo también la lectura que se puede hacer a partir de este texto, de la imagen de calle, no es de la imagen de museo, sino más bien de la imagen
qué sé yo, publicidad, redes sociales, cómo todavía es pertinente el texto como para hacer otra lectura dentro de esta, y todavía lo veo actual. O sea, veo que este texto podría aplicarse también en esa, porque se va a mantener siempre la base, que son las pulsiones que siempre van a estar como activas, pienso yo. Pienso que son como inherentes a la esencia de la imagen en sí, de cómo también se manejan esas pulsiones también en las imágenes cotidianas. Claro, y uno podría hacer un estudio sobre la desnudez, ¿no? Sí. Y hay un texto muy hermoso de Giorgio Agamben que se llama precisamente Desnudez, y hay un trabajo muy interesante sobre el desnudo en la publicidad de John Berger, en el libro que se llama Modos de Ver. Creo que Isabel, se entrecortó, Eleonora. Bueno, creo que se entrecortó un poquito. ¿Se puede repetir la última oración? sí, sí. John Berger tiene un trabajo muy interesante sobre la desnudez en la publicidad, que es un capítulo de su libro Modos de Ver. Yo les puedo mandar, les puedo colgar en el Paddle como un adicional el texto de Avi Barbour sobre la Venus de Botticelli. Ay, sí, Eleonora, sería buenísimo. Porque incluso creo que uno de los trabajos que estoy haciendo toca un poco el tema también de David Warburg, y sí, me gustaría mucho tenerlo, de verdad. Sería muy bueno. Hay un texto mío, es muy feo citar a uno mismo, pero hay un texto mío que está puesto en academia, en academia.edu, sobre Avi Barbour, donde trabajo precisamente la Venus de Botticelli y la Venus rajada según Didi Huberman. Lo voy a buscar también. Gracias, profe. Ese está en academia.edu. Nombró Isabel, ¿quieres? Profe, no, bueno, buenos días, que yo entré tarde. Profe, no, es que me llamó la atención que Avi Barbour toma, de entre tantas Venus que hay pintadas, toma específicamente la de Botticelli, y no sé si él también toma en cuenta el afecto, ya que era un personaje de su época, y era tanta la admiración de él por ella, que él pidió enterrarse al lado de ella. Entonces, yo creo que ese afecto debe haber motivado a esa lectura, porque no es lo mismo haber hecho algo. Entonces, esa extrema idealización que tenía de Simonetta era porque era una mujer que supuestamente era como el deseo de todos los hombres de esa época, y que como que ella muere muy joven, entonces fue algo, sí, una sorpresa muy grande, y creo que le entendía el profesor Freddy Castillo Castellano cuando nos habló de ella, que hasta la pintó después que ella había muerto. Y David Barbour recupera toda esa memoria personal de Botticelli. Entonces les voy a dar lo de David Barbour porque creo que complementa este libro de Didi Huberman. Exacto, ¿verdad? Es una carga más que tiene el cuadro de Botticelli, distinta a otros artistas que hay innumerables que pintaron también la Venus, pero haber pintado a alguien que él conoció, que se admiraba, que era una belleza, que decían que era sobrecogedora. Y otro aspecto que me llama la atención es cómo entonces algo que aparentemente es una belleza ideal puede esconder su contrario completamente. Claro. Yo una vez, ¿sabes qué me vino a la mente? Una amiga mía que es muy bella y todo el mundo le alaba su belleza, y ella un día dijo en una reunión así de pocas: si ustedes supieran lo que esto conlleva. Claro. Hay una Jamás me lo canción, imaginé.
Hay una lo que canción esto me increíble. conlleva. Ujú. O sea, es que no los imaginamos porque es una mujer, ella debe tener ahorita como unos 52, 53, pero es una mujer que cualquier persona tiene que voltear porque no es normal, pues. Entonces uno piensa, ay, debe estar feliz, nada que ver. Y mira, si ustedes supieran lo que esto conlleva. Entonces, Bueno, ahí está Marilyn Monroe. exacto. Claro, Como decir ella algo. diciendo, hasta nos quiso decir como que perder el tiempo es pensar que porque nosotros tengamos esta belleza, nos va mejor, somos más felices. Nos quiso decir, pues sin entrar en ningún detalle, ni nosotros le preguntamos. Hay una Pero canción de una artista que a mí me gusta mucho, se las estoy mandando ahorita, que se llama Emily Ayton. Ella es una loquita, en verdad, o sea, hace como música victoriana industrial y es toda gótica, etcétera. Pero esta canción en particular, a mí me parece increíble para hablar de esto porque es una sátira, literalmente se llama Gracias a Dios que soy bonita. Y toda la canción es acerca de cómo, sabes, justamente lo que está hablando Isabel, ¿no? O sea, como menos mal que soy bonita, entonces cuando me bajo del escenario todos los hombres están pensando es en lo bella que soy y no en mi música, y todo el mundo piensa que soy, ¿sabes? Una cam girl, cosas así, ¿no? O sea, pero todo esto como diciendo gracias por esto y gracias por aquello, gracias por los tragos gratis, gracias por dejarme entrar a la discoteca, gracias por bajar la ventana de tu carro y saludarme obscenamente, como que todo, agradeciendo un montón de cosas que son en verdad, ¿sabes? Quejas, pues. Eh, ahí se las dejo, a mí me gusta. Está bien. Ella en particular, de hecho, ella fue como mi gran amor adolescente, eh, porque ella justamente con su cosa como victoriana gótica, hace muchas lecturas y relecturas de imágenes y cuadros, etcétera. Particularmente tiene un disco sobre Ofelia, entonces ella habla sobre la imagen de Ofelia, pero desde una perspectiva sí, como no de reivindicación, porque no reivindica, sino como de denuncia, ¿no? O sea, como de, ¿sabes? Mira lo que me ha hecho a la historia, ¿no? Mira cómo soy ahora yo la loca, etcétera. Y también tiene el sobre Charlotte, ¿saben? El cuadro de Lady of Charlotte, de ella en el barco y tal. Entonces también es como, tiene como mucho de ese ver en las imágenes de lo femenino, no necesariamente en el desnudo, pero también. Y ver cómo eso, la transversalidad justamente de lo que se presenta dentro de esos arquetipos y que no es evidente en principio. Sí, bueno, Aviva Arbur es de los primeros en recuperar. Ah, ahí está el texto de Agamben. Gracias, Teresa. Con gusto. Gracias, Teresa. Les puedo colgar el de John Berger sobre el desnudo en la publicidad. Como materiales, en lo que terminemos la clase, cuelgo esos materiales. Buenísimo. Gracias, Leonora. De nada, siempre a la orden. Bueno, más cositas. Más comentarios, más lectura. Quiero reforzar esa idea, que la lectura de la imagen no solo es un problema estético, es un problema de comprensión de la historia y de la cultura. Y la imagen nos permite comprender una dimensión de la cultura que otras representaciones no lo permiten con la misma claridad, ¿no? Con la misma contundencia. ¿No? En ese sentido hay algo de la presencia de la imagen que parece indiscutible, ¿no? Que parece como incuestionable.
Y creo que el estudio de Didi Uberman demuestra eso, ¿no? Que quedarse solo con la lectura de la perspectiva más canónica de la historia del arte reduce la posibilidad de significación de la imagen, que se abre a otras dimensiones que no solo la dimensión estética. Es que además la lectura canónica lo que hace es, de alguna manera, complacer o tranquilizar a la gente. Claro, claro. Entonces ya allí, bueno, un desvío. Porque neutraliza cualquier problematicidad. Exacto. ¿No? Y No problematiza, lo tranquiliza. Siempre es perturbador. ¿No? Exige una violencia, opera una violencia sobre el espectador, que es la violencia de ver lo que no siempre queremos ver. Sí. ¿No? Bueno, Como está contenido en la Venus de Botticelli. lo que se está diciendo, la estetización de la violencia. Exactamente. Para aceptarla de manera pasiva. Exactamente. Bueno, profesora, yo tuve una experiencia en una clase cuando yo estaba pasando las fotos de Nelson Garrido y pasé una que decía algo así como el asalto a la Virgen María o el robo de la lata del pote de leche a la Virgen María. Y una señora que estaba en el grupo me dijo, por favor, Isa, quítame esa imagen, por favor, no puedo seguir viéndola. Ella, como es muy religiosa, ella al ver la Virgen María, entonces yo le digo, no, pero es que no lo veas desde ese punto de vista, olvídate ahorita de tus creencias, simplemente fíjate lo que quiere decir, cómo estamos estamos en una época donde ya ni siquiera una persona como la Virgen María es respetada, o sea, está hablando ya de lo que es el asalto, de lo que es la crítica a este momento que estamos viviendo, y ella me dijo, ay, pero por favor, quítamela porque ella no la podía soportar. Entonces yo creo que estamos muy acostumbrados a imágenes, como dice Teresa, edulcorantes, preciosistas, bonitas. Entonces cuando nos llega una imagen así, entonces digo, no, que eso, ay, que ese artista, no, es lo que te quiere decir, imagínate, la agarra una imagen de culto, donde tantos venezolanos se identifican, más bien para crear, bueno, eso es lo que yo creo como un choque, porque uno dice, de verdad que hemos llegado a un nivel que hasta lo sagrado ya no es sagrado para nadie. Bueno, y algo interesante, Isabel, lo insoportable de la imagen crítica. ¿Sí? Es que eso yo lo viví, profe, yo nunca pensé que... Y se la tuve que quitar. O sea, me di cuenta que la señora no lo aguantaba. Y yo, ay, Dios mío, y se la quité. Y todavía cuando nos vemos, hasta echando broma me dice, pero quieres que te diga algo, nunca se me olvidó. O sea, ella se quedó pensando, eso también es importante. El horror le hizo pensar también. Pero yo se la tuve que quitar. Y yo esa misma clase la di en diferentes grupos. Y la única persona que actuó así no lo pudo soportar. Y para usar un término de acá, rasgan el imaginario. ¿No? La imagen crítica rasga el imaginario. Y esa rasgadura puede ser insoportable. Pero quizás, profe, una pregunta, más bien no muestran la cara violenta de justamente de esas imágenes edulcoradas. Claro, porque bajo este criterio, por eso pues esas imágenes también son violencia. De alguna manera introducen lo real en el imaginario, y esa introducción de lo real en el imaginario rasga la tela, rasga el semblante. Sí.
Bien. Yo sabía que alguna de mis fotos iba a ser de nuevo una especie de predicción, no sé, para poder compartir la foto. A ver. ¿Por dónde la puedes compartir, María? Es que le estoy pidiendo a mi hija un momento para que me ayude, un segundo. Ah, ok. Vale, bueno, allí les dejo un link a una foto de Jeff Walls, que es un fotógrafo contemporáneo muy conocido, que se llama el contador de cuentos, algo así, y tiene una referencia al desayuno sobre la hierba. Ah, ok. Ok, creo que ya la pueden ver, ¿no? Ok, sí. Ajá. Esto es cerca del Foro Libertador, al lado exactamente de un colegio de monjas que se llama Santa Teresita. Y como verán, es la Virgen de Coromoto en un mural bastante descolorado y en un rincón que es el propio meadero público. Y dice, prohibido botar basura. ¿Qué le pasó al texto que no está completo? No, el texto no dice prohibido votar. Eso yo lo puse así a propósito por el tema de que vienen las elecciones estas el próximo fin de semana, ¿no? Claro, Y pero claro, con botar basura hubiera sí, sido no, bueno, pero bien también, contundente. también. Lo que pasa es que, claro, el rinconcito y la casa así toda descascarada que se le ven los ladrillos y demás. Pero a mí lo que más me interesaba era la imagen de la Virgen toda decolorada, ¿ok? Pero pasar por ahí era una cosa que estabas en el lado contrario de la acera y la pestilencia era una cosa insoportable. Lo que pasa, claro, la foto no puede decir los olores, ¿no? Ya el estado del piso te dice un poco, pero sabemos que las vírgenes de alguna manera son también una derivación de lo que son las diosas como tal, todas ellas. Cuando yo veo a la Coromoto, de hecho la llamé, la publiqué esta mañana y la puse Coromoto desvanecida. A mí me habla también de esa violencia. A una virgen que le estén meando encima no es nada grato. Eso es una forma de humillación muy grande. Sí, bueno, yo creo que si algo me conmueve a mí de las imágenes que uno captura en la calle en este país es el problema de la ruina, ¿no? Sí, por todos lados. Es decir, así como tienes el meadero al pie de la Virgen, tienes este fragmento de pared Cayéndose, cayéndose a que es pedazos. una casa de estas típicas de Altagracia arriba, que en principio tiene una fachada muy linda, que son de ladrillos macizos, no son ladrillos huecos, son ladrillos macizos, que para mí eso también tiene un mensaje. Y, y bueno, que está al lado de un colegio de monjas, donde precisamente estudió mi hermana, valga la nota. Sí. Pero yo diría eso, ¿no? Que el problema de la ruina, y allí Benjamin es la lectura obligada, ¿no? Es decir, ¿qué podemos reconstruir de esas ruinas? Y de esas ruinas lo que podemos reconstruir es la violencia de la guerra, Exacto. ¿no? La violencia de lo que Achille Bembe llama la necropolítica del chavismo. Es decir, Achille Bembe es un teórico africano que propone que en la contemporaneidad, más que hablar de biopolítica, como lo hablaba Foucault, hay que hablar de necropolítica, es decir, de una política no dedicada a administrar la vida,
sino de una política dedicada a administrar la muerte. Y habla de las máquinas de guerra del presente. Pero bueno, ya eso sería tema de otro seminario, ¿no? Exacto. Bueno. La ruina, lo que traduce en la imagen de la Venezuela contemporánea es precisamente 25 años de guerra civil. Que se dice rápido, ¿no? Pero la guerra civil comenzó con la lógica del amigo y el enemigo político que instaló Chávez, precisamente para sostenerse en el poder, ¿no? Y el gran proyecto de la Venezuela contemporánea bolivariana es un proyecto de desplazamiento de un grupo social por otro. Y eso lo que ha generado es hambre, muerte, destrucción, ruina, pobreza, descuido, desatención de los espacios públicos, y todo lo que ya sabemos, ¿no? El peligro de los resentidos, se llama eso. Sí. Sí, que es el resentimiento más largo de la historia, ¿no? Porque, coño. No, pero es que ya eso se transformó en el poder o en otra cosa, pero hay que ser muy, muy atentos a los discursos de resentimiento, en general. Y sabes que ahorita, siguiendo En la esa casa, yo cerca de mi casa hay una plaza donde yo voy a ir a sembrar el 12 de diciembre un árbol, con la intención de ver si puedo empezar a abrir un espacio público. Es una placita, sé quién la mantiene, hablé con los vecinos y todo. Y de repente, cuando voy por la caminería central, veo unos espacios como rotos y digo, ay, pero qué raro. Y dice, bueno, Isabel, no, yo sé que tú tienes muchas buenas intenciones de hacerlo aquí, me dice uno de los vecinos, pero quiero decirte que este hueco que tú estás viendo aquí es un banco que se robó el señor que está en la casa de la esquina. Y te digo, ¿cómo? Espérate que no entiendo. No, bueno, el señor decidió que él iba a hacer su mini plaza frente a su casa. Entonces, todos los huecos que tú ves aquí son de la misma plaza central que él se la roba, lo puso enfrente, ahí tiene un gentío, una cantidad de guardaespaldas. Así que, bueno, ya sabes, si tú vas a abrir aquí algo, esto es público, esto es de todos, pero tienes este señor aquí. El hombre nuevo de la revolución está ahí, con un poder, con no sé cuántos. Entonces, cuando yo volteo, veo como 20 carros, como si ellos se hubiesen apoderado del lugar. Y dije, ay, ¿en qué lío me estoy metiendo yo? Pero yo igual lo voy a hacer. Pero para que usted vea lo que estamos hablando, no solamente esto está el lado de la ruina y está el lado de los que tienen un poder que es prácticamente como absoluto. Me dice, con ellos no se mete nadie se quiere meter con ellos. Así que siembra el árbol para este lado, haz tu actividad aquí, trae tus niños para acá, los adultos, no sé, pero no nos metamos con ellos. Imagínese usted, ¿quién puede trabajar así? Narri, en un bellísimo artículo que se llama, bueno, que es sobre la ciudad como soporte, habla precisamente del secuestro de lo común, ¿no? Durante el chavismo. Y creo que es un texto bien interesante, un texto del 2012, pero súper atinado. el asunto es que todo lo que sucede es como inmanejable. Uno lo que está es, o sea, no lo puedes analizar porque estás metido adentro. Sí lo Yo puede. digo, Aún bueno, está claro, pero de distanciarse críticamente. claro, pero bueno, yo vivo frente a una planta de electricidad aquí en el Marqués. Y un día tienen eventos, ahí hacen de todo, que bueno, digo yo, provoca, bueno, de cubanos para abajo gritando y todo. Bueno, y una vez se paró unos directivos allá para en mi estacionamiento y me tranca. Cuando por fin sale, porque yo iba a salir, me estaba trancando. Y yo le digo, ¿y este es el hombre nuevo?
Señora, yo no voy a discutir con usted eso. Ah, sí, pero si yo puedo decirlo porque usted me está molestando. Es eso, o sea, el hombre nuevo con vicios viejos. Demagogia. Sí, Demagogia, eso es lo que terminan haciendo. sí, sí. Pero bueno, La ese es el tamiz del poder. del concepto, y eso no le ha pasado a todos los regímenes de supuesta izquierda. Porque el poder es el tamiz que los nivela en una misma cosa, derecha e izquierda. Cuando llegan y se confrontan con eso, se desarma todo lo que vienen haciendo. Sí. Es una lástima, porque se supone que la izquierda debería ser el discurso de la emancipación, no el discurso de la educación. Es que el poder es una cosa muy corruptora, profe. Ahí, mira, hay que estar metido en ese asunto de saber que yo digo, se hace eso y eso se hace porque yo lo digo. Y eso descuadra la cabeza de cualquiera. O sea, Bueno, es una cosa muy difícil. ¿no? El funcionariado medio encargado de todas las gestiones, públicas. Ahora, ¿es posible que la imagen informe de todo eso? Pues claro que sí. Claro. Y allí la imagen actúa entonces como un dispositivo crítico. Está muy bien. Bueno, gracias por el aparato crítico que nos están suministrando. Bueno, de eso se trataba este curso. Yo estoy muy contenta con las clases, con la participación, con el nivel de entusiasmo y bueno, espero gustosa poder leer todos sus trabajos y poder ver cómo lo que hemos discutido y lo que hemos leído se traduce en productividad y en pensamiento, ¿no? Y pues nada, nos vemos la semana que viene con esa clase sobre Merleau-Ponty que me da pánico, pero que yo igual voy a arrancar por ahí. Buenísimo. Ay, Gracias por eso. Seguro la vamos a disfrutar. Si a usted le da pánico dar esa clase, imagínese a nosotras hacer el ensayo. Gracias por ese apoyo, profe. No, siempre a la orden, de verdad ha sido una experiencia hermosísima y se los agradezco mucho. Bueno, esperemos que mucha gente se meta en los diplomados, de verdad que esto es básico para cualquiera que se quiera hacer el otro. El de arte contemporáneo, sí, necesita esto. Yo ciertamente lo he disfrutado muchísimo. Me pone la cabeza a volar, pero lo disfruto. Sí. Bueno, si alguna conoce o ustedes mismas quieren hacer otro diplomado, ya saben que en enero comienzan nuestros otros diplomados de la Sara Mendoza, diplomado de arte contemporáneo, diplomado de arte contemporáneo latinoamericano, fin del corte comercial. Sí, ok. Qué lindo. No, pero es que este de ahorita es fundamental para hacer por lo menos el de arte contemporáneo, que yo lo hice ya. Entonces, de verdad que, bueno, se aprovecharía muchísimo más. Eso es lo que hay que vender, o sea, no venderle, explicarle a la gente, porque te vas a meter en arte contemporáneo, pero el arte contemporáneo necesita toda esta información previa para poder, sacarle provecho, vamos a decirle así. Pero bueno, nada. Yo lo hice al revés, Teresa. ¿Tú lo hiciste al revés? También. También. A mí sí me funciona así, pero debe ser que yo no vengo de, o sea, para mí, mejor al revés, mejor el de contemporáneo después. Este ha sido, les digo, uno de los mejores diplomados que yo he hecho en mi vida, incluso dentro de los de la Sara Mendoza. Que yo te lo juro que estoy que lo hago 2 veces. O sea, claro, ¿verdad? Yo te lo juro que lo estoy pensando. Porque hay mucho contenido y se me pasa. Y yo también estoy haciendo otro diplomado en otro lado. Entonces, claro, se imaginarán, estoy vuelta loca. O sea, pero yo digo,
tengo que atrapar esta idea, tengo que atrapar esta idea. Está Yo en les digo, estéreo. no les extrañe que lo vuelva a hacer, de verdad. Pero yo voto porque lo sigan ampliando, claro que o amplíen cursos, o cursos que siempre los hay también muy buenos en la sala Mendoza. Sí, Pero yo les he no, comentado ha sido hicieran maravilloso. dos materias por lapso, porque se pueden ampliar más las cosas. O sea, hay mucha información contenida en un lapso y bueno, como que siento que se pierden cosas. Bueno, esa es la ansiedad de la información. Sí, Es así. No, bueno, pero también lo que pasa es que estamos con esta dinámica online. Se da mucho que tú haces un taller de cualquier materia y la cascada de libros, la cascada de información que está disponible es una cosa abrumadora. Yo no sé si les pasa. Y claro, yo no sé, pero yo soy como muy acaparadora de información y todo lo quiero agarrar al mismo tiempo y eso también termina embotado. Y llega un momento que tú dices, ok, no, hoy no quiero saber nada de esto y porque necesitas momentos de reflexión. Y quizás no es tanto calentarse las cosas, sino como que darte un chance de que esa información realmente sedimente en ti. Porque tú puedes leer una cosa, pero realmente no lo estás entendiendo en toda su magnitud. Entonces también asumirlo con mucho titanismo no sirve. Por eso es un tema como de repetirlo. Por Dios, si hubiera presupuesto, por supuesto lo repetiría 20 veces. Porque cada vez que tú lo veas es como si fuera la primera vez. Y se los digo porque yo he aplicado eso en otras disciplinas. Y la gente dice, no, nivel 1, nivel 2, no, yo nivel 1, no me importa, porque lo que tú vas a ver la siguiente vez que va a ser como si fuera la primera, porque vas a entender las cosas de diferentes formas. Entonces, Miren, Leonora está intentando decir algo y no se escucha. Pensamiento. Sí, no se escucha, profe. El pensamiento es No retroactivo. se oye. A ver si me oyen mejor así. Ahora El sí. es retroactivo. O sea, que en algún momento eso que uno escuchó hace conexión con otras cosas y en ese momento surge la idea creativa. Entonces hay que darle también un voto de confianza a la escucha. Y de lo que quede, ustedes volverán sobre las lecturas que no hayan hecho y podrán complementar lo que hemos trabajado. Algo que pedagógicamente, profesora, yo siento que nos ha ayudado mucho de su parte, cuando yo reviso las clases que no he podido estar presente, diferidas, es que veo que usted a veces hasta una misma cosa la dice de 3 formas distintas, para que a nosotros nos quede claro el concepto central que usted quiere manifestar o que quiere informarnos. Y eso pedagógicamente, claro, yo soy docente también, yo me fijo mucho en esa cosa. Digo, qué bueno, como veo que la profesora como que diciendo, miren, te lo puedo decir hacia adelante, hacia atrás, como tú quieras, pero aquí está el meollo del asunto. Y eso me ha gustado porque también usted habla con una pausa que no sé, me ha traído como una tranquilidad, voy así como digiriendo, así como cuando uno se va comiendo un platico poco a poco. Y eso también a uno lo ayuda porque, como dice María Jesús y las demás, es verdad que es bastante información y es nueva muchas veces. Entonces también como una primera vez. Sí, sí, yo tiendo a repetir y tiendo a hablar despacio. Es Muy bueno. algo que hago conscientemente, pues, que hago voluntariamente. No, Sí. no es en vano tantos años de pedagogía. O sea, No, no es en vano tantos años dando clases, ¿sabes? No, Son que de- las clases son muy bonitas todas porque cada profesor le pone su personalidad, cada profesor tiene, y es como una obra de arte, igualito, es como pero a mí me ha parecido que le he notado esa constante de repetirnos varias veces lo mismo, digo, entonces yo digo, cuando veo que usted lo repite, digo, esto es importante. Yo veo que aquí la profesora insistió mucho.
Entonces, esto es clave de este personaje. Fíjense que yo estoy, bueno, aquí que agarré unos apuntes, por ejemplo, tal clase, entonces yo pongo arriba el nombre de la persona, ¿verdad? En mayúscula, Bartes, y voy subrayando algunas cosas de los apuntes que tomo después de la clase. Entonces eso me ayuda. Y subrayo lo que yo veo que usted repite. Está bien. Pillada, pillada. Bueno, Teresa, el libro que encontraste es el de Avi Barbour, no, el Atlas Nemosín. Yo les voy a Sí. colgar el de Modos de Ver de John Berger y el de Ok. Barbour, los escritos de Avi Barbour, donde está el capítulo que le dedica a la Venus Ok. Botticelli. De Botticelli. Gracias, profe. No, esto ha Bueno. sido un banquete. Me alegro. Pues sí. Sí. Bueno, un beso. Gracias, profe. Bueno, gracias, Un abrazo. profe. Un abrazo a todos. Eso. Nos vemos la semana que viene. Igual, igual. Ahorita, Chaito. chao.